Lección 22. Otros métodos para analizar la dispersión. Páginas 54 y 55, secuencia 7. Conecta más secundaria matemáticas 3. El aprendizaje esperado de esta sesión compara la tendencia central, media, mediana y moda, y dispersión, rango y desviación media, de dos conjuntos de datos. Damos inicio. El punto número 1 dice: otra manera de ver qué tan dispersos están los datos es graficarlos en una recta numérica. En las rectas mostradas se marcaron las dos primeras temperaturas de cada horno de la lección anterior. Marca las demás con un punto para cada dato. Si hay datos que se repiten, ponlos todas las veces que aparezcan en línea vertical. Empezamos con el horno A. Nos dice que el primer punto aparece en el número 160 y el segundo en el 162 aproximadamente. Irán apareciendo los puntos. Tenemos que otro dato más es para el 160, 164, 165, 166, 170, 170, 180, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 192, 196, nuevamente 196, 198, 200 y hasta ahí es la indicación para el horno número A. Para el horno de la opción A son los datos correspondientes a sus medidas en grados. Iniciamos con el horno B. Aquí aparecen marcados únicamente el 190 y el 194. Los puntos que nosotros pondríamos son el 170, 175, 181, 184, 185, 187, 187, 188, 189, 192, 192 nuevamente, 193, 93, 194, 194, 198, 200, 204 y únicamente hasta ahí aparecería del horno de la opción B. Ahora dice, una vez que marcamos los puntitos de cada una de las temperaturas de ambos hornos, vamos a la opción 2. Los hornos A y B también se pueden comparar a partir de la desviación media que aprendiste el año pasado, es decir, lo que a continuación vamos a ver son los temas que ustedes aprendieron cuando iban en segundo grado. Para que recuerdes cómo se calcula, lee los siguientes 3 pasos y anota lo que falta. Tenemos esta tabla y dice paso número 1. Se calcula la media aritmética de los datos, es decir, recuerden que la media aritmética también se conoce como media o promedio. Sumamos todos los datos que aparecen aquí, todas nuestras temperaturas, y una vez que los sumamos, la cantidad que nos dé lo vamos a dividir entre el total de temperaturas que sumamos para que nos dé la cantidad que aparece aquí abajo, 189.5, que sería la media aritmética. Paso número 2. Se calcula la diferencia entre cada dato y la media aritmética. Se considera el número sin signo, es decir, el valor absoluto, pues lo que interesa saber es qué tan separado está de la media aritmética. Es decir, nuestra media aritmética es 189.5. Tomando en cuenta la temperatura, vamos a restar entre la temperatura y la media aritmética el número más grande al número más chico. Por ejemplo, 194, déjeme pongo 194 menos 189.5, lo que me dé de esta resta es igual a 4.5, que es la respuesta de mi primera diferencia respecto a 189 grados Celsius. La siguiente, tenemos aquí la que nos pide ya que respondamos como opción, que es 193,
menos 189.5, eso es igual a 3.5. El siguiente espacio a responder es el 200. 200 menos lo que me da la media aritmética, 189.5, eso es igual a 10.5. Y el último resultado, 192 menos mi media aritmética, que es 189.5, eso me da un total de 2.5. De esta manera obtenemos la desviación respecto a 189.5 grados Celsius, que es lo que corresponde a la media aritmética. Y el paso número 3, la desviación media, se calcula la media aritmética de esas diferencias, la cual se denomina desviación media. Lo que corresponde a desviación media en este caso es 5.95, que ya viene marcado en el libro de texto. Ahora dice, en la siguiente página, calcula y escribe los datos que faltan para determinar la desviación media del horno A. Aquí nos pide diferencia respecto a 179.7 grados. Es decir, para calcular los valores de estas partes de aquí, hay que hacer una diferencia entre 179.7 menos, por ejemplo aquí, 162. Y nos va a dar un total de 17.7. Ahora esos mismos 179.7 menos 200, o como en este caso el 200 es más grande, sería 200 menos 179.7 y me va a dar 20.3. 179.7 menos 170 me va a dar 9.7. Y 192 menos 179.7 me va a dar 12.3. Esa misma operación haríamos con los 5 espacios que nos quedan en la parte de abajo, y los resultados serían 14.3 al realizar la diferencia, 9.7, 8.3, 2.3 y 15.7. Cabe destacar que para encontrar el valor de estos resultados simplemente hay que hacer una diferencia entre 179.7 y los valores que tenemos en la parte de arriba de cada espacio a encontrar. Si el espacio de arriba es más grande, se empieza primero con el espacio de arriba y se le resta el 179.7. Si el espacio de arriba es más chico, entonces 179.7 menos el espacio de arriba. Después nos pide que calculemos la media aritmética de todos estos datos, y en ese caso nos daría 179.7, y la desviación media nos daría un total de 12.06. Nos dice la opción B: ¿de qué manera las dos desviaciones medias ayudan a explicar la elección de Carmen y sus observaciones? Aquí en esta opción sería opción libre, lo que ustedes consideren que con base a estos dos resultados, ya sea media aritmética y desviación media, ¿cómo explican ustedes con estos dos datos la elección que tuvo Carmen en las lecciones anteriores y alguna observación que quieran realizar? Aquí es opción libre, todos tendrían respuestas diferentes. Punto número 3. Califica cada afirmación como verdadero o como falso, escribiendo una V para verdadero, una F para falso. Argumenta tus respuestas en el cuaderno. La desviación media del horno A es mayor que la del B. ¿Por qué? Porque la temperatura promedio del horno A es más cercana a la ideal, que es 180 grados. Y en este caso la respuesta es incorrecto, es falsa. Las temperaturas del horno A están más alejadas unas de las otras, es decir, más dispersas. Y en este caso la opción es correcta, verdadero. Las temperaturas del horno B son más estables, es decir, se alejan menos de la media aritmética, y en este caso nuevamente vuelve a ser correcto, es decir, verdadero. Por último, la temperatura máxima del horno A es menor que la del B, y sabemos que en ese caso es incorrecto, es falso. Solamente para retomar este apartado que resulta muy importante, y como lectura dice lo siguiente: en la lección anterior aprendiste que la dispersión de las temperaturas de los hornos se puede medir usando el rango.
La desviación media también da información sobre el grado de dispersión de un conjunto de datos. Por ejemplo, el horno A tiene rango 40 y desviación media 12.06, mientras que el B tiene rango de 34 y desviación media de 5.95. Las temperaturas son más uniformes en el horno B, por eso es más eficiente. Entonces, en este caso, el horno ganador fue el horno B y no hay que olvidar esta información importante.